Es política de la Misión Evangélica Mundial que en los países en donde envía misioneros para fundar iglesias, organizar en esos lugares iglesias con administración nacional. En ese espíritu, para el año 1954, la Misión Evangélica Mundial, juntamente con el liderazgo nacional de la Iglesia de Santidad en Honduras, comenzaron a hablar de la organización de la Iglesia Nacional. Así, en el año de 1955, la misión trajo a Honduras al secretario ejecutivo don George Werner, acompañado de otros hermanos de la Misión Evangélica Mundial en los Estados Unidos, y convocó a los líderes nacionales y al público para hacer la primera ceremonia de ordenación de ministros evangélicos. Así el público vino a la Iglesia Central de Santidad en Tegucigalpa para ver este magno evento el 25 de septiembre de 1955. En esa ocasión llegaron al grado de ministros ordenados nuestros primeros 5 ordenados de la Iglesia de Santidad, los hermanos don Enrique Peñalba, don Apolonio Rodríguez, don Adán Osorio, don Emilio Padilla y don Braulio Medina. Estos hermanos tomaron de inmediato la dirección, conformándose en la primera junta directiva de la Iglesia de Santidad con el nombre de Sociedad de Iglesias Nacionales de Santidad. La personalidad jurídica fue otorgada por el Gobierno de la República el 31 de diciembre de 1958. En la Iglesia Central de Santidad, con el pastor don Enrique Peñalba, visitábamos a los hermanos, orábamos por sus necesidades, evangelizábamos casa por casa. Teníamos un ministerio de niños con la señorita Wanda. Salíamos a los barrios a dar clases todos los días y los domingos visitábamos 2 lugares, que era la penitenciaría central y también en el río abajo. Una vez tomadas las riendas de la iglesia, los pastores comenzaron su travesía ministerial a fin de impulsar el crecimiento organizacional y el avance de la obra en el país. Sin embargo, había algunos desafíos que el liderazgo nacional debía confrontar. Entre estos estaba la administración de la iglesia, que podíamos dividir en 3 partes. El primero de esos retos de los líderes nacionales era el reto de la administración organizacional de la iglesia. Los pastores habían aprendido de manera práctica a lidiar con aspectos de liderazgo de los misioneros norteamericanos, pero en asuntos de liderazgo y administración dependían mucho de los aportes, consejos y experiencia de los misioneros. Aparte de eso, el liderazgo era más que sesiones, más que cultos y predicación de la palabra. Había que lidiar también con aspectos financieros, asuntos legales que acompañaban todo el proceso organizacional. En consecuencia, se encontraron con un segundo desafío, el sostenimiento de los pastores nacionales. De ahora en adelante debían depender menos de la misión, puesto que este paso implicaba el aprendizaje de manera sobre cómo desarrollar la iglesia y hacerla autosuficiente. Para mis padres no fue fácil el poder alimentar 8 bocas con un sueldo que en aquellos tiempos y pensando ahora era prácticamente nada, pero que al mismo tiempo fue una experiencia donde se demostró realmente el poder y la misericordia de Dios para suplir a mi papá y mi mamá en estas necesidades nuestras, para poder tener por lo menos lo básico. Un tercer elemento en el liderazgo de la iglesia era el desarrollo del nuevo liderazgo. Era otro desafío para la continuidad de la preparación de los nuevos pastores y obreros que habrían de darle seguimiento a la obra de evangelización y la plantación de nuevas iglesias. El Instituto Bíblico, iniciado por los amigos en 1935, siguió funcionando bajo la dirección de la misión. Como resultado de las circunstancias, la misión continuó apoyando la educación teológica a través del Instituto Bíblico en El Hatillo. El Instituto Bíblico había sido fundado por los amigos y los pastores con más experiencia
había sido educado con los amigos y tenían un tiempo muy especial, bien educados, conocían mucho de la Biblia. Tuvimos cursillos en Olancho para los laicos de las iglesias 2 veces al año. Y una vez tuvimos un miembro más joven que todos los demás, solo tenía 13 años. Y su nombre era Julián Ordóñez, que era de una de las aldeas que nosotros visitamos en evangelismo y lo conocimos bien. Pero era el único creyente cristiano en su aldea de Guarizama. Y ya nos preocupaba un poquito que él podía desviar en esa edad con las tentaciones y todo. Entonces estábamos orando por él en forma muy especial. Y cuando escuché que David Castro estaba mandado para su práctica en esa zona, San Francisco de la Paz y Guarizama y esa zona, le dije a David, por favor, lleve a Julián consigo cuando regrese al bíblico. Y lo tomó como tarea y lo hizo, ¿verdad? Conocí a David Castro y David hizo una impresión enorme en mi vida, llevándome a evangelizar, a predicar en pueblos y en aldeas de Olancho. Él predicaba y yo dirigía los cultos, tocábamos las guitarras y era para mí maravilloso. Así que cuando él me propuso que nos viniéramos al Instituto Bíblico, francamente eso era para mí lo que realmente yo deseaba hacer. Y para mí después fue un gran gozo solo pensar que ahí está Julián, estudiando para el ministerio. Y también siempre es un gozo ver cómo Dios le ha usado por los años en el ministerio. Lois Henry, a quien considero mi madre espiritual, porque ella de manera especial se interesó en mi conversión, se interesó en que yo creciera espiritualmente y se interesó también de manera especial en que yo pudiera venir al Instituto Bíblico y prepararme para el ministerio. Pero la preparación de pastores para las nuevas generaciones todavía hasta el día de hoy es un grande desafío para el liderazgo de la Iglesia de Santidad. Con el paso de los años, las dos organizaciones hermanas tomaron a bien establecer acuerdos acerca del rol que cada una de ellas debían tomar. La Iglesia Nacional y la Misión debían colaborar para el desarrollo de la Iglesia. Así se establecieron las formas de participación conjunta y los roles de cada una. La Iglesia concentraría esfuerzos en la evangelización y plantación de iglesias, y la Misión apoyaría los ministerios de la Iglesia, pero dejando el oficio pastoral y el liderazgo a los nacionales. Ellos concentrarían más sus esfuerzos en apoyar el desarrollo de la infraestructura, las misiones de servicio y la atención a las instituciones educativas. Claro que ha habido tiempos cuando no había tanta armonía, pero en ese tiempo yo sentía que Dios estaba uniéndonos cada vez más. Y la misión estaba poco a poco dejando nuestra filosofía como de que nosotros éramos los grandes y que éramos hermanos. Y poco a poco, no es que lo logramos totalmente, pero en mi corazón yo lo sentía y yo vi que las relaciones, a mi parecer, estaban mejorando, cimentando cada vez más. Bajo este espíritu de mutua colaboración, la Misión Evangélica Mundial envió varios misioneros para trabajar en el campo de la evangelización a través de la educación y del servicio social. La primera de ellas fue la señorita Virginia Sapp. Miss Virginia fundó la primera escuela primaria en Tegucigalpa en el año 1947. El siguiente año la escuela fue trasladada a Juticalpa. Más tarde aquella escuela se llamó Escuela Primaria Helen Luz. En 1954, don Donaldo y doña Tuana Hawk fundaron la Escuela El Sembrador, de la cual
hablamos en el segmento anterior, y en 1962 la misionera Virginia Sapp fundó el Instituto Evangélico de Tegucigalpa, que hoy lleva su nombre. Al presente, varias instituciones educativas se han constituido en otras iglesias. Además de eso, otro grupo de instituciones educativas funcionan bajo la administración de la Asociación de Instituciones Educativas de Santidad, ADIETS. En el presente, esta asociación ha creado la plataforma organizacional para la fundación de la primera universidad evangélica de nuestra denominación. La educación teológica continuó desarrollándose con varias modalidades a través de los años. En el presente, y contando con el acompañamiento de la misión, se desarrolla una modalidad más contextual, en donde atendemos más de 200 estudiantes cada año para la capacitación ministerial en varios niveles de educación. Para este menester contamos con un programa de residencia en la Escuela El Sembrador y otros campus de estudio en diversas ciudades del país bajo la visión de organizar una escuela de formación ministerial de nivel universitario, el Seminario Teológico de Santidad. Todos estos programas de formación están regidos por una comisión que lleva el nombre de Comisión de Educación Bíblica y Teológica, CEBITE. En el tiempo yo lo sentía profundamente, es que queríamos tener un programa de educación ministerial, un programa definido que alcanzara todos los niveles, que ahora doy gracias a Dios por lo que está haciendo. La Misión Evangélica Mundial ha desarrollado un intenso ministerio de seguimiento, estímulo y educación continua del nuevo liderazgo de la Iglesia de Santidad en Honduras. La misión procura establecer a los pastores y líderes de nuestra iglesia a través de oportunidades de educación superior, becas para nuevos prospectos en diversas disciplinas y, más que todo, en la búsqueda de la extensión de la iglesia misma a nuevas latitudes. Hemos visto el despegue en estos últimos años, tanto a nivel, ¿verdad?, de la producción evangelizadora, el crecimiento, el desarrollo de la iglesia, en la capacitación de nuestros pastores. En tiempos anteriores habíamos tenido muchos pastores, ¿verdad?, que les decíamos laicos en su momento, pero el desarrollo educativo de la iglesia, ¿verdad?, ha llevado a que todos nuestros pastores, ¿verdad?, hayan salido de ese módulo de llamarlos laicos, ¿verdad?, a ser pastores ahora, ¿verdad?, graduados, ¿verdad? Creemos de que son unos pocos los que están en este momento, saliendo de ese módulo de laico para entrar en pastores de formación. Así que en educación hemos andado bastante bien. Luego también en la parte social. Para la década de los 70, la Iglesia de Santidad aprovechó los espacios que había abierto una desgracia en el país, como fue el huracán Fifi en 1974. En esta oportunidad, la iglesia se movió hacia la costa norte y por primera vez incursionamos allá para abrir las primeras iglesias. Más tarde, con el desarrollo de las primeras iglesias, fuimos a otras ciudades en donde al día de hoy se han desarrollado nuevas congregaciones en San Pedro Sula, en El Progreso, en Tocoa, Colón, en La Ceiba, y ahora nuevamente hemos hecho nuevos pasos hacia La Mosquitia. La Iglesia de Santidad en Honduras tiene una vocación y proyección social, yo digo ya, en las venas. Uno de los elementos característicos del enfoque wesleyano del ministerio cristiano es lo que llamamos la misión integral. Según la teología wesleyana, el ser humano debe ser redimido en términos de vida espiritual, social, económica y relacional. La Misión Evangélica Mundial siempre puso en práctica este principio de ministerio en su desarrollo misionero. Pasados los años, nuestros misioneros y pastores nacionales han emprendido proyectos de servicio en muchas de las comunidades donde tenemos presencia a través de la educación, servicios de salud, promoción de pequeñas empresas, financiamiento de proyectos y atención a emergencias. La evangelización no solamente se ha enfocado en las necesidades espirituales de la gente, sino que también se ha desarrollado un amplio ministerio para ayudar y aliviar a resolver las necesidades de la población desfavorecida.
En este sentido, la misión ha socorrido a las comunidades a través de servicios médicos, tales como brigadas médicas y centros de salud en diferentes comunidades, tales como en Santa María, La Paz, La Esperanza, Punta Gorda, Roatán y Choluteca. Al extenderse la labor misionera de la MEM, en la actualidad ha liderado el funcionamiento de un hospital en Jucuapa, El Salvador. Aparte de esto, los misioneros a través de los años han patrocinado la crianza y educación de gran número de niños y niñas. Impulsados por esta visión ministerial, han nacido en nuestras iglesias y con la colaboración de la Misión Evangélica Mundial varios proyectos de servicio social. Por ejemplo, el proyecto de atención en salud comunitaria que los esposos Arturo y Carol Gómez han desarrollado en Colomoncagua, Intibucá. También los hermanos Juan Marcos y Reina Amaya, con los hermanos de la iglesia de Santa Lucía, Intibucá, ayudaron a desarrollar el proyecto de la clínica comunitaria en Santa Lucía, Intibucá. Hay que mencionar también el proyecto Manuelito, que atiende a niños de y en la calle. El proyecto Amor, Fe y Esperanza también es otro de los proyectos que han sido iniciados por pastores de nuestra iglesia para paliar la necesidad de educación y de atención a las familias en pobreza que viven alrededor del crematorio municipal de Tegucigalpa. Por supuesto, la escuela El Sembrador, la más vieja de ellas y el más nuevo de ellos, apoyado por la misión, el proyecto de rehabilitación de alcohólicos en La Esperanza, Intibucá. No es posible que nosotros como pastores vayamos, asumamos la responsabilidad de liderazgo de una iglesia local y vayamos a limitarnos solamente a prepararnos para el sermón del domingo. No es posible. Dios ha puesto su iglesia en medio, en el corazón de Honduras, y somos responsables en las comunidades, en el lugar donde Dios nos ha llamado a hacer sal, a hacer luz, a traer ese evangelio que nosotros hemos heredado, que es un evangelio integral. Aparte de lo anterior, se han organizado otros enfoques misioneros con la colaboración de la misión, como el Comité Evangélico de Desarrollo, Iglesia y Comunidad CEDICO en Camasca, Intibucá, el Comité de Emergencia y Desarrollo de la Iglesia de Santidad, el Ministerio de Apoyo Financiero para promover microempresas Alcanzar y el programa Transformación Cristiana del Sur, ubicado en Choluteca, donde funciona una escuela vocacional, una clínica y 6 congregaciones. Igualmente, la misión ha promovido el financiamiento de proyectos como viviendas y pequeños préstamos para aliviar las dificultades económicas de las comunidades a través del Ministerio Alcanzar. En la actualidad, este último aspecto sigue siendo el aporte más significativo de la Misión Evangélica Mundial, tanto para la Iglesia como para las comunidades en general. Ha sido un aporte muy valioso. Algunos han dicho, pasó la época de las misiones extranjeras. Yo creo que no. Siempre en el apoyo mutuo. Los del norte tienen mucho que contribuir con nosotros todavía. Y nosotros también tenemos algo que dar en respaldo al ministerio de la evangelización, que siempre estará o será un trabajo inconcluso. Nunca podemos llegar a decir, ya, los misioneros no hacen falta aquí. ¿Cómo no? Yo digo que hacen falta. No podemos decir, ya lo podemos nosotros todo. Tampoco. Siempre en esa colaboración de nacionales y de extranjeros se forma una fuerza que nos puede impulsar hacia los nuevos retos que el nuevo siglo. Después de muchos años de concienciación y lucha, los pastores y demás miembros de nuestra iglesia cuentan también con un servicio financiero de prevención para el retiro de nuestros pastores a través de la Cooperativa Veraca Limitada, pequeña entidad de ahorro y préstamo que intenta prever un mejor futuro para los pastores, obreros y personas que voluntariamente se afilian. En 1980 comenzamos a hablar de la obra misionera.
la Iglesia y la Misión comenzaron una serie de conferencias y actividades orientadas a la formación de conciencia en las iglesias establecidas a fin de proporcionar recursos humanos y económicos para la apertura de nuevas obras, tanto a nivel nacional como internacional. Como resultado de estas actividades, más tarde se organizó la Comisión Nacional de Misiones CONAMIS, misma que busca oportunidades para levantar fondos y capacitar misioneros a fin de enviarlos a otras culturas y naciones. Así nacen las primeras experiencias misioneras que dan origen en la década de los 90 a la formación de la Agencia Misionera de Santidad Latinoamérica, AMSLA, con el apoyo decidido de iglesias de nuestra familia en otros países y de la Misión Evangélica Mundial. Yo pensaba que todos los misioneros eran santos, que no hacían nada, que no peleaban nada de eso. Porque como niños no nos dejaban entrar a las sesiones que ellos tenían en las juntas anuales de la misión. No, yo pensaba que todo iba con armonía y que no había discusiones. Pero ya cuando regresamos como misioneros y asistimos a la primera junta anual de los misioneros, pues nos dimos cuenta que todos esos misioneros que nosotros cuando éramos niños pensaban que eran santos, pues vimos que también eran humanos y habían muchas discusiones durante esos primeros años que para nosotros pues era como nuevos misioneros. Aprendimos mucho de ese tiempo, pero damos gracias al Señor que aunque en medio de todo eso Dios podía trabajar en las vidas de no solo los misioneros, pero también en las vidas de las personas con quien ellos estaban ministrando. Y creo que, y damos gracias al Señor por todos esos misioneros que fueron delante de nosotros y ahora pues nosotros hemos podido disfrutar de muchos de los logros de ellos, lo estamos viendo venir a fruto en este tiempo. Yo sé que en muchos países los misioneros y los otros dicen, somos de la santidad, pero a veces no predican de la santidad. Y nosotros creemos que es una segunda obra de gracia. Y estamos orando que en los próximos 100 años que sigan predicando que Dios santifica el creyente como una segunda obra de gracia. Al cierre del siglo, nuestra iglesia ha hecho sus primeras incursiones en la empresa de envío de misioneros a otros países y culturas. En el presente ha iniciado obra hispana en Estados Unidos, ha iniciado la obra en México, en El Salvador, en Afganistán y la Mosquitia hondureña. Nuestro programa de educación teológica está preparado para iniciar la capacitación de misioneros interculturales a través de nuestro seminario en la Escuela de Capacitación Misionera. En pensar en una vida de misionero de 42 años y pensar en los logros que hemos visto en ministerio, pues la lista sería grande porque Dios hizo mucho. Dios siempre hace mucho en nuestras vidas cuando nosotros le decimos sí y dejamos que Dios haga estas cosas. La gran carga que está en mi corazón es cómo podemos nosotros recoger este legado, abrazarlo, tomarlo y enfocarnos hacia un futuro de manera responsable, de manera que podamos nosotros honrar el trabajo de los que nos han antecedido. Así que yo bendigo el nombre de Dios y en este sentido invito a todos mis colegas, coordinadores regionales, juntamente con sus esposas, sus hijos y los diferentes representantes de ministerios dentro de la institución para que podamos hacer la lectura correcta del fin de este centenario de cara al nuevo siglo y los respectivos desafíos y retos que tenemos como institución. Al cierre de estos 100 años de historia de la Iglesia de Santidad, nos quedan grandes desafíos y mucho que hacer en este mundo y particularmente en el país donde vivimos.
Solamente voy a mencionar 3 de los grandes desafíos que nos quedan. El primero de ellos es mantenernos dentro del marco bíblico de la doctrina, de la teología, en medio de una hecatombe de doctrinas, de creencias y de toda forma de manifestación de lo que supuestamente es la iglesia cristiana. Un segundo desafío son los medios de comunicación y todos los demás medios que estratégicamente necesitamos conocer, explotar, usar para el avance del Evangelio en la actualidad. Y un tercer grande desafío, por supuesto, que va con toda el área de la misión que la Iglesia necesita desarrollar en el presente siglo, como siempre, es el desafío de las misiones interculturales e internacionales. Todavía damos los primeros pasos para llegar hasta allá, pero tenemos mucho que hacer y podemos recordar con Juan Wesley que el mundo es nuestra parroquia. En el presente hemos comenzado a hacer los primeros pasos para poder llegar allá, pero todavía nos quedan grandes logros que buscar en los años que vienen, si Dios nos da la oportunidad de hacerlo.